días para todos los presentes. Yo soy David Rico y seré el moderador de la ponencia titulada Descolonizar lo político, experiencia del semillero de investigación Distopía, a cargo de Daniel Ordóñez y Valentina Aldana. Daniel Ordóñez es estudiante de Ciencia Política de la Universidad del Cauca, coordinador de investigación en la Fundación Civita e integrante del semillero de investigación Distopía y del Observatorio de Ciudad del proyecto Ciudad en Movimiento Popayán. Valentina Aldana es estudiante de Ciencia Política de la Universidad del Cauca, integrante del semillero de investigación Distopía y activista en el Nodo Mujer Juventud Humana de Popayán. La ponencia tendrá una duración total de 45 minutos. Los asistentes pueden formular sus preguntas a través del chat de Zoom y al final de la intervención se seleccionarán y solicitarán, compartirán dos de ellas en un espacio de 10 minutos. Para llevar un registro de asistencia de cada ponencia, hemos creado un formulario que todos deberán llenar. Les recordamos que es obligatorio registrar su participación si desean obtener el certificado de asistencia del seminario. El enlace al formulario estará únicamente disponible en el chat de la sala Zoom durante cada ponencia. Adelante con la ponencia. Muchas gracias, David. Muchas gracias también al Seminario Internacional Arte y Alteridad por darnos el espacio. Creo que estamos quizás un poco en un espacio que no es tan cercano a nosotros, pero también era el interés que teníamos, sobre todo de la ciencia política. Y bueno, esperamos que, digamos, en este espacio podamos como desarrollar todas las ideas que tenemos pensadas desarrollar. Estará dividida en tres como grandes partes, que la primera pues va a ser una cuestión de plantearse quizás un poco las coordenadas de las cuales partimos, de dónde emerge el proceso del semillero de distopía y cómo se ha ido transformando a lo largo del tiempo. La segunda parte quizás es una discusión un poco más de carácter disciplinar y de acción crítica, porque digamos que vamos a tener esa consideración ahí, que aún siendo investigadores dentro de un semillero de investigación también tenemos proyectos y procesos políticos y culturales que convergen ahí. Y finalmente vamos a explicar un poco sobre unas experiencias que hemos estado desarrollando a lo largo de quizás estos últimos 2 años, en las cuales digamos que hemos implementado un poco esas discusiones y también han sido quizás también un producto de esos cambios que se han ido generando a través de las coordenadas que les mencionaron, ¿no? Entonces, digamos que la primera parte, como para abrir un poco la discusión, quisiéramos hacer como una serie como de preguntas al aire, digamos que son quizás un poco preguntas detonadoras de lo que queremos plantear aquí. La primera pues sería si la academia participa en los cambios sociales que suceden en nuestros contextos. La ponemos ahí porque ha sido como una pregunta que nos ha estado rondando por bastante tiempo, sobre todo en esta doble intención de ser parte de un activismo, pero también ser parte de procesos investigativos. Y la segunda parte es que, con base en esa primera, plantearnos si se puede fracturar la academia, ¿no? Si se puede pensar en una academia comprometida. Para esto decidimos cómo trabajar un concepto pues, que nos parece bastante interesante, que es de Walter Mignolo, que se llama el locus de enunciación, que básicamente quiere decir que, o queremos dar a entender el lugar en el cual estamos posicionados y posicionadas para hablar, y desde dónde vamos a participar dentro de esta discusión, entendiendo pues que realmente somos estudiantes de ciencia política de último semestre, hemos estado en espacios de organización política o ciudadana, digamos que en mi caso también he estado como en espacios culturales precisamente por todo ese contexto del semillero, y que quizás en esta intención que tengamos vamos a tener que indisciplinarnos y que quizás esa indisciplina que sea a propósito también nos haga tener un lugar de enunciación desautorizado para las perspectivas académicas, digamos que más normativas, ¿no? Entonces, de ahí quisiéramos hablar. No sé, Valen, si quisieras complementar algo ahí. Sí, bueno, pues para complementar en este punto sobre la discusión, pues está cómo hemos empezado a reconocer unas nuevas dinámicas y unas nuevas percepciones frente a lo que es la investigación social dentro del semillero de investigación Distopía. Entre esos está el reconocimiento también de que existe una forma hegemónica de hacer investigación social, pero también de que necesitamos reconocer a su vez nuestra subjetividad para poder tener una diferente forma de hacer investigación social. Entonces, damos unos nuevos debates también sobre conceptos que tradicionalmente se han entendido dentro de la academia. Nosotros intentamos recuperar esa reconceptualización
y asimismo pues dar otros debates en términos interdisciplinares e interculturales. Bueno, yo creo que ya para concluir esta etapa, pues creo que también parte esta discusión que estamos haciendo un poco de la amistad y que precisamente en ese contexto de trabajo también hemos establecido ciertos sentir pensares precisamente que compartimos con ciertas dinámicas o corrientes que obviamente se anclan a un conocimiento, a digamos que una perspectiva académica, pero que no solamente y creemos que esto más que una ponencia en el sentido estricto donde vamos a proponer una perspectiva de cómo abordar ciertas dinámicas, creo que también es una discusión que hemos estado teniendo y que se tiene que ver de esa manera, ¿no? Desde una perspectiva más de discusión, de conversación o de diálogo, que realmente de una proposición intelectual o sentar una posición intelectual de manera, digamos que radical, ¿no? Que creo que también es un que quisiéramos enfatizar. Bueno, vamos a la primera parte de toda la discusión que decidimos llamar coordenadas y las decidimos llamar coordenadas precisamente porque es un acercamiento hacia esos lugares en los cuales decidimos tener ciertas opciones frente al abordaje de la realidad, sobre todo en nuestro campo académico, pero que posteriormente se fueron desplazando a aspectos incluso de la vida personal. Y lo llamamos coordenadas quizás porque también son unas coordenadas nos sitúan en diferentes perspectivas que conocemos, como el conflicto armado interno, como digamos que toda esta convergencia de identidades políticas y culturales que tenemos, sobre todo pues en Popayán, sino que también queremos plantearlo quizás un poco desde esos activismos y esos procesos que hemos ido llevando y cómo eso también influye en el desarrollo del semillero, ¿no? Las coordenadas serán temporales y serán, digamos que la ubicación exacta será el semillero de investigación. A grandes rasgos se hablará de la fundación, en este caso la hablará Valen, que ha estado un poco cercana a esa labor. Yo llegué quizás un poco después de ese proceso primero, que fue cuando se plantearon como los escenarios y la plataforma en la cual se iba a trabajar. Posteriormente vamos a hablar los dos del periodo de fractura, que digamos que nos tocó en las dos coordinaciones, primero la de Valen y segundo pues la mía. Y finalmente el desprendimiento, que si bien ya habíamos quizás nosotros dejado las coordinaciones, seguimos avanzando en proyectos a través de líneas de investigación y líneas de acción, ¿no? Que de alguna manera habían quedado en ese periodo de fractura. Vamos a ir explicando una a una, digamos que para que tenga un sustento sobre todo desde lo experiencial, lo que vamos a decir en términos académicos o bueno, en términos de conceptualización de corrientes y todo el asunto. Entonces, Valen, te doy la palabra para la primera parte. Bueno, pues frente a la fundación del semillero, esta se da en el año 2016. Yo me encontré en el primer semestre de la carrera y varias de mis compañeras, que en su mayoría éramos mujeres, empezamos a realizar un ejercicio de pensarnos junto al profesor Carlos González, también del Departamento de Ciencia Política, propuesta de un escenario institucional para poder blindar lo que nosotros queríamos que fuese la reflexión politológica alrededor de los actores sociales que influyen en la construcción de paz en el departamento del Cauca, un poco atendiendo a la coyuntura de lo que en ese momento estaba sucediendo frente al proceso de paz que se estaba llevando a cabo en La Habana, y que si bien el tema estaba dentro de la agenda investigativa del momento, esta estaba dada a través de las corrientes tradicionales de estudio de la ciencia política y tenía unos enfoques a los que nosotros y nosotras queríamos darle preponderancia, principalmente a través del marxismo como paradigma crítico. Dentro de estas tertulias y en lograr la consolidación de esta propuesta, pues fuimos pensándonos también la posibilidad de que distopía fuese no solamente el escenario institucional, sino también que fuese ese espacio de deliberación para nosotros y nosotras y construcción de pensamiento crítico. Un poco teniendo en cuenta que dentro del departamento, si bien el tema estaba dentro de la agenda nacional, investigativa nacional, dentro del departamento de ciencia, este tema no estaba tan, digamos, tan desarrollado y menos a través de este tipo de paradigmas o teorías críticas. Entonces empezamos a posicionar dentro de la agenda del programa y digamos que ese escenario institucional nos permitió blindarnos para poder también tener un respaldo y una legitimidad dentro de esos procesos investigativos. Logramos consolidar dos proyectos de investigación que fueron los que se
se ganaron a través de una convocatoria de la Vicerrectoría de Investigaciones y que nos permitió construir un escenario no solamente académico, sino también de interacción social dentro del territorio al encontrarnos cercanos a esa realidad social que estábamos investigando. Bueno, esto nos permitió también como generar una atención a las subjetividades, digamos, que teníamos implícitas alrededor de precisamente esa cercanía con esos sujetos de investigación con los que estábamos trabajando. Entonces yo creo que... Sí. Gracias, Valen. Bueno, yo voy a hablar un poco sobre la fractura. Quizás tú quisieras como empezar esta discusión porque tú estuviste al principio de esa parte. Okay. Bueno, pues digamos que el escenario, como les comentaba, de la fundación del semillero, pues se fue dando y fue permitiendo como consolidar y construir a Distopía como ese lugar de encuentro, no solamente en términos académicos, sino también en términos personales, donde podíamos dar esas discusiones y esas reflexiones tanto politológicas como también desde los diferentes escenarios político-organizativos a los cuales pertenecíamos muchos y muchas de los que estábamos integrando el semillero. El profesor Carlos González, que fue quien fundó el semillero junto a los estudiantes y las estudiantes, tuvo que retirarse y dejó de ser el mentor del mismo. Y en ese momento, digamos que empezamos a generar una dinámica de trabajo independiente hasta la llegada del profesor Carlos Ariel Mueces, que llega en la época en la que yo me encontraba como coordinadora del semillero y en la cual tuvimos que empezar también a generar algunas disputas frente digamos, a ese escenario institucional que habíamos decidido conformar, un poco en la defensa también de esa dinámica independiente como estudiantes que habíamos tenido que generar por la ausencia de mentor y la llegada del nuevo mentor, en este caso el profesor Carlos Ariel Mueces. Esto también genera no solamente un escenario de ruptura en la dinámica de trabajo nuestra como estudiantes, sino también dentro de las dinámicas investigativas y teóricas que veníamos trabajando. Bueno, yo creo que para complementar a Vale, yo creo que yo llegué en esa etapa de fractura o antes de la fractura, que fue quizás cuando estaban terminando los proyectos de investigación de la primera tanda que salió de proceso. Y también pues tuve la oportunidad de compartir con el profesor Carlos González un momento no tan largo, pero sí quizás pude como entender un poco las dinámicas que estaban manejando. Y entonces llega el profesor Ariel Mueces con ciertas dinámicas y temáticas diferentes que también empezamos a hacerles una apuesta interesante por abarcarlas, sobre todo el estudio de la cultura de identidades políticas, que era algo que realmente siento yo personalmente fue un cambio, una vuelta de tuerca bastante importante sobre las dinámicas que estábamos trabajando, entendiendo que estábamos desde una perspectiva marxista o neomarxista, ¿no? Incluso estábamos hablando sobre teoría del Estado en ese momento y cambiar de identidades políticas quizás fue un cambio bastante importante. Bueno, Valentina estaba en ese momento también en la coordinación y creo que nos tuvo que asumir ese vacío que dejó quizás el profesor, porque digamos que teníamos un sustento bastante importante sobre el profesor que estaba como mentor, que después cambió un poco el asunto porque empezamos a tomar un poco más de autonomía, pero digamos que en ese momento estuvo Valen. Posteriormente ella viajó a México y yo asumo la coordinación del semillero. Y ahí empezamos como a hacer otra serie de discusiones, sobre todo con el profesor Ariel, que después se fueron como transmitiendo y desplazando a otros lugares un poco más abiertos de discusión, que era sobre todo entender las subjetividades que estaban inherentes en los contextos y con base en eso también entender las identidades como sujetos políticos y no como objetos de investigación, que es algo que también se plantea mucho en academia, sobre todo desde esta tradición de la modernidad, ¿no? Y que obviamente se ha reforzado a través del positivismo, a través de las ciencias sociales, ¿no? En ese orden de ideas, y yo creo que también hay otro punto importante a mencionar en esa fractura, y es que muchos de nosotros empezamos a hacer especialización en Claxo Argentina. Y eso nos llevó a hacer otro tipo de discusiones. Por ejemplo, en mi caso, yo hice especialización en epistemologías del sur y saberes nacidos en las luchas. Básicamente, me basé bastante en eso para precisamente hacer algunas de las propuestas que posteriormente íbamos a hacer. Entonces eso también me parece que es un punto importante, sobre todo porque dimos ese giro hacia quizás un poco los estudios culturales, los estudios subalternos, y precisamente y específicamente, porque creo que hay muchas personas que están entre lo de colonial y lo postcolonial, ¿no? Entonces ahí hubo un giro bastante importante que nosotros consideramos como fractura, porque quizás de alguna manera, y entendemos la fractura en términos de Ernesto Lacroix como parte de que esas fracturas internas también generan cambios que precisamente son creadores, ¿no? Que son potencias creadoras.
en ese orden de ideas empezamos a plantearnos la fractura desde esa perspectiva, ¿no? Empezar a cuestionarnos ciertas partes de la investigación, y creo que con esto de los estudios subalternos, lo postcolonial y lo decolonial, empezamos también a discutir cuál era nuestro quehacer dentro de la ciencia política y sobre todo dentro de las dinámicas investigativas. Cómo hacer que realmente impactara esta investigación dentro de los imaginarios sociales y que no solamente quedara en una construcción deliberada de papers y de artículos académicos, ¿no? Entonces yo creo que eso abarcaría lo que sería la fractura. Quisiera también añadir que se agregó una nueva línea de investigación que fue cultura e identidades políticas, y que eso también llevó a ser una electiva, ¿no? Sí. Que fue, digamos que el semillero, que también desarrollamos mucho de estos conceptos que vamos a venir a mencionar más adelante, que fue también con el mismo nombre, cultura e identidades políticas, y que digamos que también fue el punto de discusión y quizás de conversación en ese momento más importante, ¿no? Bueno, yo hablaría pues del desprendimiento. Eso también viene de un concepto de Walter Mignolo en La opción decolonial. Y me parece importante porque precisamente él establece que es ese conocimiento que no se deja manejar de patrones coloniales y la retórica de la modernidad. Y yo considero que en este punto de desprendimiento empezamos a generar una serie de posibilidades que en algunos casos ya existían, pero que quizás no atrevíamos a hacer por precisamente ese carácter institucionalizado que ni siquiera lo da el mismo semillero, sino la misma labor académica. Y creo que estar, digamos que relacionándose en esos espacios también te convoca a que tengas un tipo de etos, un tipo de performatividad, que es la performatividad del investigador, pero que empezamos a discutir sobre todo para entender que si queríamos hacer una investigación realmente comprometida y si queríamos hacer precisamente una crítica a la crítica, teníamos que empezar a entender y a dialogar con la comunidad a través de escuchas profundas, ¿no? Quizás no ser los primeros que hablamos, ni los primeros que proponemos los proyectos de investigación o las preguntas que creemos nosotros que podrían solventar ciertas dificultades de las comunidades, sino precisamente a partir de esos diálogos entender cuáles son realmente esas posibilidades. Entonces, a partir de esto, y creo que en el desprendimiento, que fue ya al final de mi coordinación y inicio de la de Diego, que también va a estar en este seminario, digamos que decidimos hacer estas perspectivas quizás un poco más deslocalizadas del campo académico, que en este caso sería el café distópico, que lo vamos a mencionar más adelante, y digamos que un poco más nuevo y también nacido dentro de otros procesos, sería también la distópica, ¿no? La revista crítica intercultural que estamos lanzando para este año. También quisiera agregar que en ese momento también se me permitió a mí crear una línea de investigación nueva, que en un primer momento se llamó Memoria e Identidad, y después la pasamos a denominar Memoria Colectiva y Movimientos Sociales, precisamente porque creemos que es interesante cómo se construye la memoria colectiva a través de las experiencias personales. Y decidimos también tener una nueva línea de trabajo, que esas las trabajamos con el profesor Mueces, creo que tú también estuviste en una parte, y yo, que fue como que la línea de investigación, que era la convencional, la línea de sesiones de estudio, que era básicamente precisamente lo que estábamos haciendo nosotros dentro de nuestros espacios de especialización y de cursos, y todo este proyecto como de entender un poco todas estas dinámicas investigativas actuales y críticas, y la interacción social, ¿no? Que nosotros referimos eso a los diálogos interculturales. Y ahí precisamente es donde está el café distópico y distópica como revista, que nosotros consideramos que después de ese desprendimiento sigue la apertura y estamos en apertura. Entonces, eso no lo quisimos poner ahí porque estamos en ello y creemos que hay que dejar un espacio amplio entre la acción y la discusión posterior, y pues traerla a un espacio de esto, ¿no? Entonces nos salió una discusión bastante interesante, y era el por qué descolonizar la ciencia política. Y cuando nos referimos a descolonizar no quiere decir erradicar radicalmente todos los conocimientos que nos han sido, digamos que transmitidos de alguna manera en discusiones, porque hay profesores que sí permiten las discusiones, hay otros que no tanto, pero desde la ciencia política, ¿no? Cómo ver estos lugares críticos que consideramos que eran importantes de acudir, ¿no? Y esto a través de, digamos que 3 lugares, diría, que son el compromiso con las causas sociales, los desbordes de lo entendido como la ciencia política, que en mi caso, más adelante lo explicaré, pero para mí se me ha desbordado demasiado el campo de estudio de la ciencia política, y yo ya no me considero quizás un politólogo, digamos que la versión específica del politólogo.
y la desmonumentalización de ciertos imaginarios y ciertas teorías hegemónicas de la ciencia política, ¿no? Y formas de hacer. Entonces, no sé si, Iván, quisieras hablar un poco de eso, de tu discusión también respecto a eso. Bueno, pues yo creo que un poco más distante quizás a ese diálogo interdisciplinar que ha tenido Daniel, digamos, en su proyecto investigativo a nivel personal y que también nos ha logrado traer Laura Santos desde su formación académica y su formación política, digamos, o social en los espacios también en los que se encuentra coordinando y siendo activista. Digamos que lograron también como empezar a conflictuarnos a muchos y muchas de nosotras que ya veníamos trayendo, como pudieron verlo en la etapa de la fractura, como unas discusiones frente a lo que era la forma tradicional de hacer investigación social y en específico de hacer ciencia política. Entonces, digamos que estos proyectos externos que tenían Daniel y Laura lograron traer hacia nosotros y nosotras como poner en la mesa esas discusiones y empezar a repensarnos también nuestras líneas de investigación, nuestras líneas de trabajo, nuestros enfoques. Y como lo mencionábamos, digamos, dentro de las coordenadas, las últimas 2 coordenadas, también repensamos muchos de los conceptos que son conceptos centrales dentro de la ciencia política y que digamos, por nuestra formación hemos asumido o asumimos a lo largo de la carrera, en nuestro caso que ya estamos finalizando la misma, pero que nos permitió entonces repensarnos esos espacios, esos conceptos y esas discusiones para lo que serían nuestros siguientes proyectos de investigación, nuestro quehacer diario también. En mi caso, por ejemplo, también como generar esa ruptura con esos conceptos tradicionales y decidir asumir unos nuevos debates de lo político para lo que sería mi trabajo de investigación para la misma carrera y darte cuenta de que tienes que no solamente dar esas discusiones a nivel teórico, en lo abstracto, sí, sino también en lo metodológico, en lo cotidiano, con tus compañeros y compañeras de carrera, pero también con esa forma hegemónica de llevar a cabo la ciencia política desde lo local. O sea, desde la misma Universidad del Cauca, desde nuestra misma carrera y con nuestros mismos profesores que fueron quienes nos formaron, pero a quienes hemos decidido, como lo decía Daniel desde un inicio, pues hacerle crítica a la crítica. Yo creo que también, ya para digamos que hacer el paso a lo que va a decir Valen un poco, quizás de ese pensamiento válido e inválido, me gustaría también como recalcar que la ciencia política plantea ciertas fronteras, digamos que como un Estado-nación, como todas las disciplinas realmente, pero que particularmente la ciencia política ha sido creada a través del desarrollo de otras disciplinas de las ciencias sociales y de hecho lugares como lo político, como el poder, son lugares que compartimos y que no podemos hacer nada de eso, ¿no? Entonces también creo que es una cuestión de asumir estos lugares en los cuales se generan espacios interdisciplinares y más allá de verlos como un aspecto negativo, quizás verlo como una posibilidad grande de generar diálogos quizás un poco más enriquecedores dentro de lo que nosotros hacemos, ¿no? Que quizás se ha ido un poco desplazando hacia la política convencional, que son los partidos políticos, la política internacional, la administración pública. Entonces quizás también queríamos dar ese giro y decir, bueno, la ciencia política también se puede pensar otras cosas, que obviamente se las piensa en algunos lugares, pero que quizás nosotros estamos acostumbrados a verlo desde esa perspectiva quizás un poco más normativa y más institucionalizada, ¿no? Entonces, ¿vale? Bueno, pues un poco para conectar con lo que nos estaba diciendo Daniel, pues digamos que el objetivo central para nosotros de este espacio también tiene que ver con cuestionar esas cargas de legitimidad del conocimiento, ¿cierto? Esos debates entre la objetividad y la subjetividad que, digamos, hemos tenido a lo largo de nuestra carrera y de otros espacios, digamos, académicos en los que nos hemos encontrado, también de esa forma en la cual se puede generar legitimidad no solamente de lo del conocimiento que tú construyes, sino también de la forma en la que lo construyes, ¿no? Entonces, Daniel lo mencionaba hace un rato, esa forma hegemónica y tradicional de pensarse al investigador meramente reconocido a través de la construcción de artículos de investigación, de la publicación en revistas indexadas y demás, y no a través de otras prácticas que permiten también generar esos debates académicos, esas reflexiones politológicas, y que pues claramente han sido relegadas. Entonces nos lo hemos pensado un poco a través de cómo esa legitimidad se ha construido a través de un discurso de lo que es la ciencia y que viene desde la modernidad y que nos ha presentado como estas dos partes, estas dos culturas que se contraponen
como lo diría Wallerstein, y que claramente lo que generan es una jerarquía dentro de ese conocimiento y deja de lado esos saberes otros o esos conocimientos otros que nos permitirían también enriquecernos dentro de esos debates interdisciplinares e interculturales. Entonces, por una parte, una de esas culturas sería ese conocimiento válido, reconocido como ciencia, reflejado en las ciencias naturales a través de los datos puros, duros, y que claramente no solamente se encuentra dentro de esa dicotomía entre las ciencias duras y las ciencias sociales o las humanidades, sino que esas jerarquías y digamos, esa hegemonía del conocimiento se traslada también al escenario de las mismas ciencias sociales y las mismas ciencias humanas, dentro de debates como, por ejemplo, las metodologías o métodos o enfoques metodológicos que se usan, pues, según la perspectiva que tome el investigador. Entonces, por un lado sería ese conocimiento válido y por otro sería ese conocimiento inválido, que son saberes y conocimientos ya más relacionados con lo ontológico, con cosmovisiones, con las prácticas culturales, con imaginarios, perspectivas y subjetividades que claramente han sido invisibilizadas a través de esta forma hegemónica de concebir la ciencia y el conocimiento. No sé, ¿quieres salir de algo? Sí, quisiera como más bien plantear que también se ha dado una discusión ahí desde las epistemologías del sur con el tema de la línea abismal, que precisamente ahí se ve muy claro, por un lado a Descartes, con toda su perspectiva científica y de la ilustración, y por el otro lado una movilización, una manifestación en Ecuador el año pasado, ¿no? Entonces, precisamente la línea abismal lo que separa de las sociedades coloniales y de las sociedades metropolitanas, y también hay una discusión en medio ahí porque tampoco es no pensarse en estos conocimientos que son considerados válidos y que nacen en el fruto de un pensamiento eurocéntrico, porque consideramos que también ha existido crítica desde ahí y también hay puntos que nosotros consideramos del sur dentro del norte, pero me parece importante recalcar que también están estas artesanías de las prácticas, ¿no? Que digamos que las luchas sociales, los movimientos sociales y los procesos que convergen en sus territorios y quizás no vienen desde la perspectiva académica, sino en el marco de unos sentires sociales, también nos pueden dar algunos visos de lo que es el conocimiento y el saber, quizás un poco de estas miradas resistentes y emancipadoras, ¿no? Que quizás también es generar esa grieta entre esa línea y decir, bueno, tenemos estas cosas que nos pueden servir, aunque sean de alguna manera desde una perspectiva contrahegemónica, pero también tenemos este conocimiento que antes de ponernos como investigadores de vanguardia, que es como se planteaba mucho en Europa esa perspectiva, como académicos de vanguardia, quizás también pensarnos como investigadores de retaguardia, ¿no? De cómo les damos los pisos a las luchas sociales y cómo vamos tratando de entenderlas a través de lo que pasa con sus contradicciones o con sus, digamos que discusiones internas, ¿no? Entonces yo creo que eso sería lo que diría de eso. Bueno, creo que esta parte me toca a mí, ¿verdad? Bueno, ahí hay una imagen de Jim Crow que era como una representación del afroamericano claramente estereotipada a través de un tropo colonial, profundamente colonial, y que esto también lleva a una serie de leyes también denominadas Jim Crow, que precisamente lo que buscaban era quizás un poco esa dinámica de segregación racial, ¿no? Entonces esto, puse esta imagen quizás también para interpretar este estudio del otro y sobre todo de las ciencias sociales y que de alguna manera, como ya lo decía Santiago Castro Gómez, hay representaciones sociológicas y biológicas del otro ilusorias, ¿no? Como el de raza, que digamos que había categorizaciones, casi 15 categorizaciones de raza. Y me gustaría hacer como dos puntos importantes de eso. Lo primero es que está muy relacionado al desarrollo de la modernidad, es decir, al establecimiento del conocimiento válido como el que está posicionado a través de pruebas y desde la perspectiva de cientificidad. Y está por el otro lado también la discusión del conocimiento único y universal, ¿no? Que yo creo que cuando nos enseñan, digamos que de dónde proviene la civilización, siempre vamos a Grecia y partimos de ahí también, entendiendo que ya existían otro tipo de filosofías, porque el mismo Enrique Dussel habla un poco también de filosofías indígenas, ¿no? Y hace también esa relación de cómo también se constituyeron esas identidades, y de hecho él no habla de modernidad, sino de transmodernidad como un proyecto que indirectamente también se vio trabajado por otro tipo de identidades políticas y culturales. Entonces, en ese asunto del Centro Único de Conocimiento, en este caso Occidente y Europa,
Se planteó también una invalidación de los otros conocimientos, ¿no? Que quizás estaban mucho más relacionados a los sentires y a una perspectiva, como ya lo decía Valen, mucho más ontológica, y que de hecho el mismo Descartes decía que el conocimiento con conocimientos ontológicos es doxa, ¿no? Algo así decía él. Entonces era como también plantearse eso. La segunda parte es que las ciencias sociales han tenido mucho que ver sobre ese estudio del otro, y me parece muy interesante sobre todo el trabajo de Edward Said a la hora de interpretar ese otro de Oriente. Pero entonces Edgardo Lander, que es el que quisiera traer para este espacio, habla de que las ciencias sociales acotan, delimitan y estructuran ámbitos correspondientes a lo social, lo político y lo económico, edificados como el campo del estudio del otro, ¿no? Entonces, digamos que aquí quisimos traer también esta discusión, quizás porque también entendemos que hay una perspectiva bastante irresponsable y quizás en algunos casos egoísta, de tratar de interpretar al otro a través de nuestras propias perspectivas y desde nuestras propias ópticas, ¿no? Entonces lo que hacemos a veces es tratar de neutralizar ese otro a través de teorías o de metodologías muy concretas y terminamos encerrándolos en categorías o unidades de análisis o códigos o números, que en nuestro caso creo que se le ha dado un peso bastante importante al estudio metodológico desde lo cuantitativo, sobre todo pues buscando esa cientificidad, y creemos que hay una responsabilidad bastante grande de nosotros sobre eso, sobre cómo reinterpretamos al otro y entendemos todas sus dimensionalidades a través desde el diálogo y la interpelación, ¿no? Que también nos permita, creo que desplazar también nuestros locus de enunciación una vez pasemos de estas investigaciones. Creo que eso es lo más enriquecedor. Entonces, quizás que esto es lo que quisiéramos como mencionar en un primer lugar, como una discusión bastante importante que hemos tenido, ¿no? Que no queremos hacer ese estudio del otro desconectado y poco consciente de la realidad actual. Y entendiendo pues claramente que Popayán es una ciudad profundamente asimétrica, tiene relaciones de diálogo muy asimétricas y que tenemos un legado y una herencia colonial a flor de piel, diría yo, que de hecho también se mantiene en esas lógicas discursivas y en esos tropos coloniales que se han ido constituyendo, y no es raro encontrar discriminación desde la perspectiva de raza, ¿no? Creo que lo vimos en Aminga y fue bastante fuerte. Entonces también tratamos de trabajar desde esa perspectiva, evitando ese tipo de lógicas. Esto es un poco lo que decía, que las ciencias sociales han sido un poco deterministas, desconociendo los conocimientos y saberes de otras geografías diferentes a Europa, y que pues claramente el Cauca supone un espacio de profundas asimetrías entre identidades culturales y políticas heterogéneas. Esta es otra de las, digamos, cuestiones que queremos traer a colación, y tiene que ver con que esos debates y esas iniciativas, digamos, externas o más allá del tema investigativo que queríamos empezar a generar con esas nuevas discusiones que estábamos teniendo dentro del semillero, pues estaban viendo limitadas por esa forma hegemónica en la que se concebía la investigación social, pero como les mencionaba hace un rato, que también se concebían conceptos centrales dentro de lo que es la ciencia política y las ciencias sociales como tal, como lo es la política. Entonces, digamos que se veían limitados por esas áreas del entendimiento de la política en sentido estricto, como lo diría Bobbio, pensándose únicamente en lo que mencionaba hace un rato Daniel: el Estado, la política estatal, la administración pública, las políticas públicas, la comunicación política, las relaciones internacionales, entre otras. Y digamos que este entendimiento de la política en un sentido estricto nos limitaba y nos cohibió la posibilidad de poder repensarnos otras formas investigativas, otras discusiones, pero también otros temas y otros sujetos políticos a los cuales, con los cuales interpelarnos, a los cuales escuchar y con los cuales investigar, porque más que a los cuales investigar, es con los cuales investigar, teniendo en cuenta pues realizar una escucha profunda y tener un diálogo y un compartir de saberes, que es en realidad lo que vendríamos haciendo nosotros como investigadores sociales. Entonces empezamos a pensarnos nosotros lo político y hacer esa distinción entre la política y lo político, y entender lo político como un escenario de antagonismos y alteridades necesarios para la constitución de identidades, teniendo en cuenta y partiendo de lo que se necesitaba para la constitución de la identidad misma del semillero de investigación distopía. Entonces, dentro de ella misma incluso encontramos esos escenarios de antagonismo y de alteridad entre las mismas líneas de investigación y los mismos intereses investigativos que teníamos nosotros y nosotros como integrantes del semillero. Entonces, empezamos a partir de esa reconceptualización de la política y lo político, que nos permitía reflejar
y asumir esas subjetividades y esos imaginarios a los cuales nosotros estábamos haciendo alusión y con los cuales empezamos a tener una cercanía y que nos identificamos como integrantes del semillero. Entonces, a partir incluso de las experiencias propias, frente a escenarios que son conflictivos y que son a su vez contradictorios, como en los cuales nos encontramos nosotros y nosotras, como militantes de partidos políticos, como activistas y como parte de procesos organizativos políticos y sociales. Entonces empezamos a distinguir y pensar más allá que la política y lo político como la política como sustantivo y lo político como adjetivo, empezamos a pensarnos esa distinción en términos conceptuales. Entonces la política sí como un terreno de prácticas o procedimientos desarrollados en el sistema político y como resultado de un contrato social. Y lo político que puede darse incluso por fuera de ese escenario institucional o de ese entramado institucional de la política y que trasciende desde un componente muy importante y es lo social. Entonces, lo político puede reconocerse y permite reconocer elementos que quizás ese entramado institucional de la política no nos permite reconocer en unos debates que nosotros queremos dar y tiene que ver con la historicidad, con la contingencia y el antagonismo necesarios para poder entender esas identidades políticas, la capacidad de transformación de los sujetos políticos, por eso, como lo mencionaba Daniel, partimos de dejar de pensar a ese otro, a esa otra como un objeto de investigación y a pensarse como lo que es un sujeto de investigación, un sujeto político con capacidad de transformación dentro de la historia. Asimismo, el dinamismo de los procesos sociales, políticos y culturales y el carácter relacional que tienen esas identidades políticas que muchas veces es antagónico y conflictivo. Entonces empezamos y aquí retomo una frase que dijo Daniel hace un tiempo cuando teníamos una de estas discusiones y tiene que ver con la necesidad de habitar la academia y el activismo, que aunque ambos se contradicen entre sí, las luchas necesitan acciones y de esas acciones nacen reflexiones. Y es como a través de esto nosotros intentamos y buscamos dentro de estos nuevos debates conectar esos activismos, esas militancias que tenemos desde esos escenarios que podrían ser tan individuales y trasladarlos a esas dinámicas de investigación que en otro momento o que aún no siguen siendo relegadas y que nosotros queremos empezar a ponerlas dentro, sobre la mesa, ¿sí? Y dentro de la discusión para, pues, como una respuesta contrahegemónica a esa forma tradicional de hacer ciencia política y hacer investigación social. Bueno, yo creo que eso es como un complemento a lo que ya habías dicho, que asumir lo político, más allá de la política, es reconocer y asumir la conflictividad inherente en la sociedad, además de los sujetos políticos que la componen y el dinamismo de los contextos y realidades. Yo quisiera hablar creo que lo que ha sido mi labor dentro del semillero específicamente, que han sido como consolidar una serie de prácticas otras y prácticas posibles, ¿no? Existen unas prácticas, otras que pueden realizarse dentro de un espacio, digamos que institucional, pero hay otras que no, entonces también estamos mirando la posibilidad de hacer dentro de, obviamente mediando, ¿no? Entonces, bueno, en este contexto lo que quisiera hacer es asumirnos como dentro de ese escenario de investigadores, o ese etos de investigadores también bajo el etos de un sujeto político que piensa, que tiene conciencia propia y tiene una subjetividad claramente definida, ¿no? Que a veces quizás el discurso que nos han dado y lo he visto mucho dentro de la academia es que digamos que tenemos que tener una presunta objetividad o un escenario de objetividad y que quizás eso a veces no se cumple, ¿no? Entonces yo lo que voy a plantear en esta parte, que es digamos que una parte bastante corta, va a ser como una especie de reflexión que hemos ido trabajando y que de alguna manera dieron digamos que sentido a mucho de lo que estamos trabajando ahora dentro de las dinámicas que no están dentro del campo investigativo y que quizás también están mucho más enfocadas a la gestión cultural, ¿no? Que es algo que nos hemos ido como enterando, ¿no? Que lo que hacemos es gestión cultural porque digamos que en un momento lo hacíamos y no teníamos muy claro y cuando nos acercamos a este concepto pues nos dimos cuenta que quizás lo estábamos haciendo. Ahí está la imagen de Silvia Rivera Cusicanqui, porque yo creo que ha sido como un referente bastante importante a nuestra discusión. Y creemos que también Silvia Rivera Cusicanqui es esa intelectual que una vez terminó su camino de la academia y en el transcurso de él claramente ha estado también relacionada con los activismos, con las luchas sociales y que ella misma se desautoriza para hablar a través de todo ese conocimiento que tiene y que nos parece una persona que más allá de verla como
una autora a la cual leemos también es un referente de lo que estamos planteando y de las discusiones que estamos llevando. Entonces, quisiera hablar de dos mitos y quizás desmontarlos un poco, aunque yo sé que los mitos usualmente no se desmontan, sino que se transforman según quizás lo podría decir partes, pero en este caso me voy a atrever a desmitificarlo, así me cueste una pregunta más adelante. Pero bueno, quisiera hablar de dos puntos. Primero, esa presunta objetividad y segundo, el doble vínculo, ¿no? Entonces, en cuanto a la presunta objetividad, quisiera decir que nosotros hacemos una reflexión bastante sencilla y que nos lleva como a cuestionarnos desde cero la objetividad. Y es que decíamos, bueno, nosotros vamos a hacer una investigación y resulta que esa investigación va a estar mediada bajo unas teorías y bajo unas metodologías y que vamos a seleccionar una información muy concreta a través de unas fuentes muy concretas. Entonces nosotros pensando en eso decíamos, eso no es subjetivo en sí mismo, o sea, definir tú cómo vas a interpretar cierto fenómeno social a través de ciertas categorías que tú escoges bajo tus intereses, bajo ciertas fuentes que tú crees que son más confiables que otras, y trabajando unas dinámicas que a tu consideración son mucho más legítimas que otras, ¿no? Entonces consideramos que desde ahí partía una subjetividad bastante importante y que se plantea como objetividad precisamente porque está, digamos que un poco maquillada con ese concepto de lo científico, ¿no? De que estamos estableciendo categorías de análisis, que estamos estableciendo metodologías cuantitativas como el análisis de datos agregados, y que pues, tenemos una rigurosidad que seguramente se tenga la rigurosidad, no estamos diciendo lo contrario, sino que esas elecciones que hacemos en el campo investigativo están mediadas por una subjetividad que responde a nuestros intereses actuales, ¿no? Incluso desde la misma elección del tema de investigación. En ese orden de ideas, acudimos un poco a Katherine Walsh, que precisamente va a estar en el espacio y me alegra mucho estar en el espacio también viéndola. Y ella habla un poco sobre asumir la subjetividad y la importancia que tiene esto precisamente para consolidar quizás también una transparencia sobre lo que uno hace, ¿no? Porque se tiene en cuenta de que hay una subjetividad, pero se plantea como presunta objetividad y quizás eso no sea tan transparente, porque precisamente estás ocultando unos ciertos intereses tanto investigativos, metodológicos e incluso intereses ideológicos, porque eso se ve mucho en las ciencias sociales y sobre todo en nuestro campo. Entonces, puse al subcomandante Marcos en ese momento, claramente, porque Katherine Walsh hace ese ejemplo, hace un ejemplo con el EZLN, y ella refiere a que también asumir la subjetividad es considerarnos parte del escenario. Y ella hacía el ejemplo con unos fotógrafos que fueron a la selva lacandona a tomar fotos sobre el zapatismo y el fotógrafo pues estaba casi capturando o haciendo contenedores de imágenes de la historia del EZLN, y esto le molesta mucho al subcomandante Marcos, y él lo que hace como castigo es quitarle la cámara y tomarles una foto a ellos dentro del escenario, ¿no? Entonces él decía que ahora en ese momento ellos hacían parte de ese objeto estudiado, ¿no? Que es ese objeto estudiado por el fotógrafo, ¿no? Entonces, quisiera enfocarme más en eso que en otra cosa, pensar de que cuando asumimos nuestra subjetividad también nos asumimos como parte de ese territorio y de ese contexto el cual estamos estudiando, y como tal tenemos unos intereses que claramente hay que evidenciar. Y eso creo que es una responsabilidad que deberíamos asumir, entender esos intereses que tenemos y exteriorizarlos y hacerlos visibles. Porque yo creo que, y algo que estábamos haciendo ahora último en las investigaciones y que quizás de pronto, David, que leíste la ponencia, te diste cuenta, que al principio nosotros sentamos nuestra posición, que es un poco lo que hacen los artistas con el statement. Quizás nosotros estamos haciendo una especie de statement que es básicamente sentar nuestra posición sobre donde estamos hablando, que eso quizás no se ve mucho dentro de las ciencias sociales. Y nos gusta hacerlo precisamente porque, bueno, puede ser que se nos desautorice desde ahí, pero también puede ser que estemos mostrando, y creo que lo que queremos hacer, mostrar transparencia sobre nuestros intereses. Aquí no estamos, digamos que engañando diciendo que esto es la única forma de conocimiento, ni tampoco estamos diciendo que esto tiene una presunta objetividad que no tiene, que claramente está mediada por los intereses. La segunda parte que quisiera hacer va referida precisamente a los intereses, y es que Gayatri Spivak habla del double bind, que es ese doble vínculo que de alguna manera recupera Silvia Rivera Cusicanqui a través de la epistemología Shishi. Y me parece importante por varias cosas. La primera es que ella habla de que son vínculos contradictorios.
y otros creemos que cuando estamos en academia y o sea, en la investigación y el activismo, a veces se nos deslegitima la posición precisamente porque tenemos una posición. Y eso precisamente es el doble vínculo, ¿no? Una contradicción que de alguna manera puede ser conflictiva para ambos escenarios. Y de hecho, desde otros escenarios como los procesos sociales se nos ha dicho que somos académicos y que nosotros no sabemos de lo que estamos hablando porque no estamos, digamos que dentro de esos espacios de lucha social, así los estemos, solo porque tenemos esa perspectiva, ¿no? Entonces, yo quisiera voltear ese imaginario del doble vínculo, como ya lo hace Silvia Rivera Cusicanqui y la misma Gayatri Spivak, hacia un saber mediar, ¿no? Encontrar una mediación entre esas dos contradicciones y antes de ver un potencial conflicto sobre ellas, ver un potencial creador. Y creo que eso es lo que hemos estado tratando de hacer, mirar cómo se trabaja, y esto pues lo comenté un poco, Valen, cuando refería a mi trabajo con Lau Santos, que está acá también en este espacio, sobre el tema de la memoria. Y yo creo que el tema de la memoria ha sido una mediación desde la lucha social que pues digamos que la han manejado un poco quizás Lau y las chicas a través de estas luchas por la emancipación y por las luchas sobre digamos que por reconocer las violencias de género, y mi parte ha sido desde la parte investigativa a través del tema de la memoria. Entonces digamos que se ha tenido esa mediación y ha tenido un potencial profundamente creador. Creo que nosotros hemos llegado a reflexiones que nunca hubiéramos llegado si nos hubiéramos puesto a leer todo un texto de Judy Butler, por ejemplo. Entonces creo que esa parte me parece sumamente enriquecedora. Entonces es un poco ver esa perspectiva, no desde una perspectiva negativa, sino desde una perspectiva creadora. Ya para terminar esta parte, para que quede un poco de espacio para las preguntas, vamos con esto y las experiencias, quisiera dar como un recorrido bastante rápido sobre una entrevista que vi, bueno, una entrevista, ¿no? Como un trabajo que había hecho Verónica Gago para Anfibia sobre Silvia Rivera Cusicanqui, que hablaba un poco contra el colonialismo interno, que es un poco la discusión que tenemos a través de ese entendernos como sujetos políticos. Y ella plantea como 3 posiciones, Silvia Rivera Cusicanqui, que me parecen profundamente interesantes y que yo personalmente he tratado de asumir dentro de mi labor investigativa y activista, ¿no? Y la primera ha sido pues la mirada periférica, que básicamente es, o para mí, ya lo hemos hablado mucho con Lau también, es buscar ese espacio de ocio, ¿no? No pensarse en la investigación como un proyecto mercantil y de productividad, en el cual tenemos que sacar 5 papers en el año para considerarte un investigador, un investigador junior, además, para Colciencias, y quizás focalizar un poco, mirar un poco, transitar un poco la ciudad, transitar un poco los contextos en los que estamos inmersos e inmersas, y no buscar nada concretamente. Quizás también buscar algo que nos interese y que nuestra experiencia también convoque, ¿no? Y esto hace mucha referencia también a la NER de Walter Benjamin, ¿no? Ese transeúnte que no está buscando nada, pero que también está por fuera de las lógicas del mercado, ¿no? Que está simplemente transitando y buscando puntos a los cuales focalizar la mirada. Entonces, esta mirada periférica nos invita más bien a que no estemos buscando desesperadamente un tema de investigación o un problema que consideramos que sea de investigación, sino también buscar las cosas que quizás nos interesan más y desde ahí partir, quizás no con una duda, quizás también con un interés nada más, y que posteriormente esto nos vaya dando las preguntas y las dudas que pueden dar en espacios de diálogo claramente. La segunda parte es focalizar la mirada y es saber por qué miramos lo que miramos y buscar la relación implícita entre el tema y el sujeto que se interesa, ¿no? Y creo que es algo que tenemos una falencia profunda sobre lo que hemos hecho, y creo que también ha sido un trabajo bastante difícil para mí personalmente, yo creo que para todos ha sido muy difícil, y que creo que el Lau me dio esos referentes, sobre todo que desde el arte también se busca eso, ¿no? Encontrar la relación entre el tema y el sujeto. Y esto no lo vemos nosotros, a veces hacemos diagnósticos por hacer incluso, ¿no? Porque nos parece que el tema es mainstream y que el tema está interesando a todo el mundo, entonces yo también quiero hacer algo ahí y me meto, y quizás no es algo que nos interese concretamente, y me pasó a mí particularmente. Justamente antes de esta presentación estábamos hablando de algunas ponencias que había hecho hace un tiempo ya. Entonces sí, es mirar esa relación y las experiencias no solamente académicas, intelectuales, activistas, sino también las experiencias personales, las experiencias de vida que nos, digamos que anclan a esos intereses de investigación.
Por ejemplo, la memoria, en mi caso, que quizás más adelante si tengo el tiempo lo mencionaré, pues ha sido un lugar que me ha interesado por razones quizás un poco más personales que investigativas. Finalmente, y lo que nos hemos centrado es en la función de comunicar, y comunicar no nos referimos a una comunicación simple, en la cual un sujeto le habla a otro sujeto y ya, sino que la comunicación como diálogo, ¿no? Y es permitirnos hablar con los y las otras, y es el reconocimiento del efecto autoral de quien escucha. Y creemos en esto que precisamente también es dejarnos tocar, dejarnos interpelar por esas otras perspectivas, identidades políticas y culturales, y cambiar nuestras perspectivas a través de eso, que no sea una cuestión estéril en la cual yo recopilo información en una entrevista y se acabó y no me interesa nada más, sino que sean realmente diálogos inmersos, que tengan escuchas profundas y que nosotros, más allá de ser investigadores, los cuales creemos que somos los que producimos ese conocimiento, también entendemos como una lógica de, si se quiere, desde lo cultural, una mediación, y si se quiere, desde lo investigativo, desde mis referentes, una traducción. Ser traductores de lugares a otros, de la academia a los contextos sociales y de los contextos sociales a la academia. Nosotros realmente no tenemos un carácter, a veces, en la investigación creador, eso es un poco falso, y más bien nos encargamos de hacer mediaciones y traducciones. Esto también es bajarle un poco el argumento del intelectual, que es como el que produce conocimiento y tiene la autoridad legítima intelectual de decir las cosas, ¿no? Entonces esas tres partes me parecen muy importantes, y me gustó mucho que precisamente Verónica lo haya hecho de una manera como tan fácil de entender, tan esquemática, y que también lo ancla a la realidad de Silvia Rivera Cusicanqui, que, como ya mencionamos, es un punto en el cual trabajamos, ¿no? Entonces vamos a hablar de las experiencias. Tenemos 2 experiencias, y con esto yo creo que ya terminamos porque se nos está acabando el tiempo. Si no estoy mal, David me corregirá. Voy a ir súper rápido. Y en esas experiencias vamos a hablar de todo esto que hemos estado hablando de teoría y de bla, bla, bla que hemos estado haciendo, porque entendemos que a veces se queda mucho en eso, en teoría, a experiencias concretas que hemos realizado dentro del semillero, que son realmente 2, y que buscan también esa indisciplina. Entonces, café distópico, no sé si quieres arrancar y yo lo complemento. Ok. Bueno, pues el café distópico, digamos, yo quisiera resaltar como unas características de lo que es ese escenario o ese espacio, que yo le llamo espacio de encuentro, y que Dani nos cuente un poco ya cómo es ese proceso. Y primero tiene que ver con que el reconocimiento como una iniciativa que tuvo Daniel precisamente como de localizar esos espacios de la academia hacia afuera y poder generar unos espacios de encuentro y de diálogo, no solamente de personas que estuviesen inmersas en la academia, sino también de poder conocer otras experiencias y otros procesos de construcción, también quizás desde lo organizativo, a nivel social como a nivel político. Lo otro tiene que ver con una descentralización de las decisiones, que es una característica principal también dentro del semillero de investigación distopía, y es obviamente una tarea en la que nos hemos abocado y que intentamos trabajar todo el tiempo, porque claramente es complejo, ¿no? A veces para operativizar se necesita generar, se necesita centralizar algunas decisiones y demás. Sin embargo, siempre como que abocamos a intentar que haya una descentralización de las decisiones y más bien una amplitud en la posibilidad de la participación, en la coordinación y en la dinamización más bien de estos espacios. Lo otro tiene que ver con el café distópico como la posibilidad de poner el conocimiento a disposición de quienes no están en una posición de privilegio como lo hemos estado nosotros y nosotras, para poder adquirir ese conocimiento y para poder, digamos, entrar en esos escenarios académicos. Lo otro tiene que ver con el café distópico, que ya Daniel les va a contar un poco más cómo se constituye esta idea, como un espacio de encuentro para generar diálogos y escuchas de saberes, pero principalmente sentires y experiencias, que nos ha implicado también repensarnos el tipo de eventos a realizar desde el ámbito académico y las expectativas y resultados o productos que normalmente se tienen de lo que son tradicionalmente esos eventos académicos. Y ahí quiero resaltar algo muy importante y también reconocerle ese trabajo a Laura Santos,
quien es estudiante de artes plásticas, que tienen que ver con el lograr poner también en la puesta de escena del semillero de investigación Distopía a las expresiones artísticas como fuente de comprensión de las realidades. Eso ha sido fundamental para nosotros y, digamos, venir de un escenario tan encasillado en la narrativa y en otro tipo de expresiones y de producciones, digámoslo así, o de mediaciones de ese conocimiento, pues encontrar en las expresiones artísticas y en lo estético una posibilidad de comprender los fenómenos sociales y políticos y de poder interlocutar con los sujetos políticos con los que se investiga, pues ha sido para nosotros supremamente enriquecedor. Bueno, yo quisiera, como yo creo que ya Valen ha dicho gran parte de lo que es el café distópico. Básicamente, yo creo que personalmente nació bajo un interés de lo que estaba aprendiendo en la especialización en epistemologías del sur, y lo que quería hacer era básicamente una activación de la sociología de las ausencias y de las emergencias, concretamente de las emergencias, a través de diálogos simétricos, entendiendo este tema de las zonas de contacto, las contact zones de Mary-Louise Pratt, que establece que precisamente hay conflictividad por esa misma imposibilidad de mediación. Y entonces lo que organizamos fue básicamente una serie de espacios en los cuales la metodología no era estática. De hecho, la metodología elegía la misma persona que iba a hablar en el espacio, que eso me parecía sumamente interesante porque nos ponía a nosotros también a trabajar en entender esas metodologías y hacer todo este apartado logístico para llevarlas a cabo en ese espacio. Y las temáticas que estuvieran mucho más relacionadas a perspectivas que, si bien se trabajaban dentro de la ciencia política, no fueran exclusivamente de ellas, y que de hecho las mismas personas que estaban invitadas o que querían hacer parte, pues eligieran las temáticas y las dinámicas que se hicieran, ¿no? Se hicieron en dos espacios en la parte real, física, que fue uno en la Casa Cultural Cumbia, que si Jennifer puede ver eso algún día, pues muchas gracias por el espacio, y también Paraíso, que era un espacio creativo, ¿no? En esos dos espacios se hizo el café distópico, y creo que nos dejó experiencias muy chéveres, ¿no? Sobre todo a través de esa discusión sobre la repartición de lo sensible, ¿no? Entender también que la política y lo político, y que los sujetos políticos también, digamos que se enuncian a través de corporalidades, se enuncian a través de sentires, y se enuncian a través de perspectivas que digamos que se desprenden o se desbordan del archivo y de la investigación, ¿no? Y eso fue, digamos que un aprendizaje bastante bonito que hemos tenido a través del café distópico y que seguimos haciendo hasta la actualidad. Y nada, yo creo que para mí ha sido de los espacios más enriquecedores, que si bien digamos que salió por un interés mío, creo que se ha ido transformando a través de todas las personas que han ido trabajando, y que en este momento yo creo que es todo menos una dinámica concretamente de distopía, sino que es de las personas que se involucran dentro del café y deciden ir a hablar allá. Creo que nosotros somos, decía, dentro de la investigación, meramente mediadores de ese espacio. Se han hecho 7 cafés distópicos, 4 han sido físicos, el resto han sido virtuales, y yo creo que eso es como que lo que podría decir del café distópico. Hay unas imágenes del café, hay unas que se hizo poesía, hay otras que se habló sobre rock y política, ahí está la gente pues que ha ido al espacio. Al final hay un espacio de micrófono abierto en el cual las personas hablan de las temáticas y salen a discutirlas, y nada, yo creo que las conexiones que dejan eso son profundamente enriquecedoras, no solo para nosotros, sino para las personas que han estado en el lugar. Bueno, hablamos de Distópica como proyecto editorial emergente. No sé si quieres iniciar eso. Okay. Bueno, también, bueno, frente a Distópica, pues decir que es una revista que hemos decidido, digamos, poner de manifiesto que es una revista con un componente crítico e intercultural, pues resaltar que la experiencia como tal nos ha implicado desplazamientos, desprendimientos, fronteras difusas, pero sobre todo un desafío que implica más allá de la estructuración de una apuesta editorial, que es algo nuevo para nosotros y nosotras, porque tampoco es algo que se encuentra dentro de la formación de la carrera como politólogos o politólogas, ha sido el poder como poner a disposición los compartires de saberes y conocimientos del equipo, teniendo en cuenta de que pues tenemos una riqueza en términos de formación política, pero también de formación, digamos, en términos de nuestras diferentes carreras, de formación académica. Entonces, al tener estas múltiples formaciones, pues esto ha sido enriquecedor, pero también es un desafío como poder entendernos y poder dialogar entre nosotros sobre esas experiencias, esos saberes que tenemos desde nuestros lugares, ¿no? El otro es que esta revista tiene un carácter independiente,
que ha permitido como descentralizar de los espacios académicos e institucionales y pensarse más allá de simplemente la socialización de resultados de investigación, que no dejan de ser importantes, la posibilidad de compartir experiencias académicas, pero también de experiencias sociopolíticas, tanto de procesos organizativos como de procesos que no son organizativos. Y pues la posibilidad de visibilizar y narrar de diversas formas esos procesos de construcción, y claramente, y lo que yo creo que es lo más valioso para nosotros y nosotras, tiene que ver la gestión de lazos de confianza y de interacción con esos sujetos colectivos que están por fuera de lo universitario y que han querido sumarse a esta experiencia que hemos decidido realizar en lo que es Distópica como revista. Bueno, yo creo que por su precisamente naturaleza crítica también nos ha permitido decir que no hay que tener un conocimiento especializado ni ser de la academia para participar en la revista. Creemos firmemente en que precisamente también se debe dar ese diálogo simétrico en estos mismos lugares, en este proyecto editorial. En este momento, pues, Valen y yo estamos trabajando en la coordinación editorial y Lau está trabajando en la coordinación de composición. Y la propuesta es básicamente no solamente involucrar archivos de texto, sino también visuales, que nos permita también hacer otro tipo de producciones y también otro tipo de reflexiones, ¿no? No quisiera hablar mucho más de ello, más que invitarlos a ser parte si consideran. Tenemos convocatoria hasta el 18 y un montón de categorías en las cuales participar. Y esperamos que pues eventualmente también apoyen esta propuesta, porque lo que buscamos precisamente es generar diálogos un poco más igualados y simétricos, ¿no? También quisiera, para terminar esto, pues decir que este trabajo con Lau Santos y digamos que la cercanía con las artes plásticas nos ha llevado a hacer, como diría Jesús Martín Barber, un montón de transfusiones, transacciones de perspectivas, de conocimientos, y que personalmente a mí me ha influido bastante en la perspectiva que les estoy mencionando acá, pero que la revista también tiene mucho de esa carga, ¿no? De esa carga de interés por hacer intentos de unir tipos de conocimiento y de saberes más allá de la academia y también más allá de las disciplinas, más allá de las fronteras. Por eso hablamos quizás un poco de hablar desde la frontera, hablar de los márgenes, ¿no? Bueno, yo quisiera ya dejarlo para notas finales, agradecer otra vez al seminario por darnos este espacio. Nosotros consideramos que pues para este proyecto es una caja de resonancia que valoramos mucho y que precisamente la apuesta fue esa. Consideramos que también nos escuchen de otras perspectivas, también alimentan nuestras mismas discusiones. Y hablamos como la carta en la botella porque creemos que nosotros ya estamos dejando el proceso, ya nos estamos yendo, y pues claramente un semillero de investigación requiere renovaciones en liderazgos, y consideramos que efectivamente pasó ese momento de liderazgo para nosotros dos, y queremos que sea esa carta en la botella porque consideramos que la construcción o estos archivos de memoria son importantes, sobre todo para también no perder esos sures, ¿no? En los cuales nos ubicamos, y que esos lugares de enunciación que así cambien, pues digamos que también tendrán ese recorrido, como lo mencionamos, desde su función hasta su desprendimiento, y que esa apertura que, digamos, iniciamos en un momento también quede para las personas que ya están llegando a Semillero, y que precisamente en este espacio van a estar las personas que son como el cambio generacional, y que nos que pues claramente agradecemos mucho este espacio como en cuanto a archivo y artefacto para nuestro proceso. Entonces yo creo que, no sé si tengas algo que decir para finalizar, y ya cerraríamos nuestra ponencia. No, sí, también agradecer por el espacio, agradecer a las personas que han organizado el evento, agradecer también pues, a los integrantes y las integrantes del Semillero de Investigación Distopía, porque el hecho de haber, digamos, podido sustraer estas y, digamos, tener la posibilidad de compartirlas, pues tiene que ver no con esos espacios que nosotros tuvimos como coordinadores dentro del semillero, sino con ese trabajo colectivo que hemos venido realizando, y ese arduo trabajo y esa ardua labor que todavía tenemos en términos de poder seguir reconociéndonos y transformándonos. Entonces, pues muchas gracias por el espacio, y ahí terminaríamos. Bueno, vamos a dar paso a un espacio corto, debido a cuestiones de tiempo, de compartir y socializar las preguntas. Entonces, si tienen preguntas y quieren formularlas, las pueden dejar en el chat. Mientras tanto, a mí me gustaría formular una pregunta, después de haberlos escuchado, sobre todo hablar de su experiencia en este
semillero. De lo que me queda, de las cosas que me quedan de la ponencia, es que en la academia y en los espacios académicos, de pronto de conocimiento más colonizado, el semillero ha representado para ustedes un espacio de fractura, ¿no? Y ustedes hablaban de que en el semillero, por ejemplo, se crea un espacio de liberación, de construcción de conciencia crítica y a la vez actúa como un foco de interdisciplinariedad dentro de los programas académicos, precisamente dentro de esta interacción, no solamente con personas de otras disciplinas, sino también porque me parece a mí pone en tensión esas jerarquías que normalmente dentro de la academia son inamovibles. Entonces, por ejemplo, ustedes podían poner en tensión esa relación con sus docentes o esa relación con autores de ciertos conceptos. Y esa puesta en tensión justamente es la que posibilita, por ejemplo, que ustedes lleguen a estas discusiones, a estas reflexiones. Pero queda la duda entonces, y esto va relacionado con lo que ustedes hablaban de cómo mediar el doble vínculo del activismo y la investigación, de cómo incorporar, por ejemplo, o mejor dicho, hasta dónde se puede llegar dentro de este doble vínculo dentro de un semillero de investigación en la academia. Justamente porque, como hablaban antes, los otros, ustedes dialogan con ellos, participan, eh, interactúan, pero hasta el otro realmente puede participar en el proceso de planeación de este tipo de proyectos, por ejemplo. O sea, su voz está presente en la planeación de los proyectos o solamente responden a sus proyectos formulados desde la academia. Entonces, son los límites y cómo se puede pensar el semillero más allá, digamos, de esta relación de activismo y... Bueno, yo creo que ha sido difícil, ¿no? Por no decir que precisamente estos dos últimos proyectos, que son el Café Distópico y la revista, nosotros le decimos que son deslocalizados de la institución. Y de hecho, Distópica es quizás lo más lejano al semillero, ¿no? Que precisamente decidimos que no fuera ni indexada ni académica, precisamente para que nos dejara generar esas críticas. La primera edición de esta revista tiene como discusión de ver de la ciencia, de la academia dentro de las causas sociales, y hemos invitado a gente del Palenque, hemos invitado a gente pues, de otros lugares también de enunciación, por ejemplo, México, que tiene una asociación de estudiantes de ciencia política que están peleando también el derecho a la educación y a los cupos. Hemos estado claramente invitando. La idea es que también se transformen a partir de que se involucren estas otredades, estas alteridades. Y creo que con el Café Distópico se ha notado mucho ese cambio, ¿no? Ese cambio de las formas también. Al principio quizás nosotros en el Café Distópico decidíamos muy bien cómo se iba a segmentar en los espacios y después básicamente decidimos que no, que se hiciera como a los tiempos que querían las personas. Pero sí, estas dos experiencias están por fuera de las dinámicas institucionales en todo sentido, no están ancladas ni a un proyecto de investigación en la Vicerrectoría de Investigaciones, no están ni siquiera ancladas al departamento, ¿no? Creo que ningún café distópico ha sido promocionado por el Departamento de Ciencia Política y es precisamente por eso, por ese carácter indisciplinar. Entonces, claramente no estamos directamente dentro de la dinámica del semillero en plano investigativo y de hecho investigación hemos hecho mucho, sino desde lo individual y a través de estos proyectos que han estado mucho más relacionados con ese doble vínculo, pero hemos trabajado en un campo investigativo de manera conjunta como semillero, ¿no? Hemos estado enfocados a otros campos. No sé, Valen, si quieres decir algo. Sí, pues yo quisiera agregar dos cosas. La primera, pues tiene que ver como conectando lo que dice Dani y respondiendo como a la última parte de tu pregunta, pues precisamente ese es como el reto que hemos venido asumiendo y como lo mencionaba antes de finalizar la ponencia, pues es un reto que todavía sigue en pie, ¿sí? Y tiene que ver con el poder generar muchísima mayor participación de esos otros sujetos políticos dentro de las dinámicas de nuestros procesos investigativos y también de aquellas apuestas e iniciativas que tenemos que están por fuera, digamos, del ámbito académico.
Para eso nosotros digamos que partimos de varios presupuestos que mencionamos a lo largo de la ponencia y tiene que ver con precisamente uno, pues el no entendimiento del otro como objeto, sino como sujeto. Entonces nosotros antes de generar, digamos, cualquier dinámica investigativa o cualquier iniciativa, lo que hacemos primero es generar esa interlocución con ese otro o ese otro sujeto político para poder así generar una escucha profunda, pero también plantear desde nuestra posición, digamos, hasta qué punto o de qué manera podemos poner pues en el conocimiento que tenemos pues a favor de o como plataforma para poder amplificar aquellas voces, ¿no? Porque partimos también de ese otro presupuesto que tiene que ver con que nosotros no le damos voz a nadie. Nosotros, esas personas tienen su voz, esos sujetos y sujetas políticas tienen su propia voz y nosotros lo que nos convertimos es en una caja de resonancia, en una plataforma para amplificar esas voces y para poder visibilizar esos procesos que claramente son relegados, que son invisibilizados porque se parte de que no tienen un conocimiento válido o una autoridad o una legitimidad de esa validez científica para poder transmitirlo a otro tipo de escenarios. Entonces, digamos que ese reto se sigue manteniendo. Claramente es difícil porque estamos precisamente por esa forma tradicional y hegemónica de hacer investigación social, claramente esos sujetos y sujetas políticas tienen una resistencia frente a lo que son los investigadores y las investigadoras, porque están acostumbrados a que con ellos se haga y con ellas se haga meramente extractivismo académico. Entonces, digamos que la posibilidad de construir esos lazos de confianza y de interacción, pues claramente se inician con una muestra de resistencia por parte de esos sujetos y sujetas políticos, porque por lo que se ha venido haciendo con ellos y ellas, ¿cierto? Pero la idea es un poco mostrar que hay unas nuevas formas y que queremos apostarle a esas nuevas formas de hacer tanto academia como investigación social. Y lo otro tiene que ver con frente a ese doble vínculo, pues poder reconocer que si bien asumimos esas subjetividades y esos lugares de enunciación a través de los cuales cada uno de nosotros y nosotros nos paramos para poder hacer investigación social y tener estas apuestas e iniciativas por fuera de la academia, esto no es una arbitrariedad dentro de nuestro proceso colectivo como semillero para imponer ese proceso político o ese proceso organizativo, ese activismo o esa militancia a la cual pertenecemos, ¿sí? Entonces, en los escenarios en los cuales, digamos, generamos estos diálogos, lo que buscamos es precisamente que sean diálogos abiertos, interculturales, interdisciplinares y que también tengan diferentes perspectivas políticas, si es el caso, para poder nutrirnos y no únicamente favorecer esos intereses investigativos, esos intereses políticos y sociales que podríamos tener nosotros desde ese doble vínculo que tenemos. Eso nos permite también, como lo decía Dani, más que radicalizar esas posiciones, poder mediar esos nuevos debates y esas nuevas formas de hacer academia y de esa responsabilidad social que tenemos como investigadores. Vale, muchas gracias. Y para finalizar, tenemos un comentario de uno de los asistentes y es referido sobre todo a esto de su decisión de sentar postura, por ejemplo, en sus proyectos, dejar claro cuál es su interés al comienzo. Y dice Esteban Calderón, creo que justamente sentar posición en lo político es parte fundamental de los estudios culturales, a diferencia de otras formas de estudiar lo social. Ese es el comentario y antes de que ustedes de pronto comenten al respecto, también me gustaría preguntarles cómo la gente puede participar en el semillero, que es otra de las preguntas que están haciendo en los asistentes, cómo se pueden incorporar al semillero. Y ustedes mencionaban de que incentivan al público a que participe en el proyecto de la revista. ¿Dónde pueden encontrar información sobre la revista y cómo pueden participar, enviar, dónde, cuál es cómo esa información? Sí, vale. Bueno, respondiendo a la pregunta, no, al comentario sobre los estudios culturales, efectivamente, precisamente hablamos un poco sobre Stuart Hall y todo el interés de la primera escuela de estudios culturales. Claramente ahorita estamos planteando los estudios culturales desde una perspectiva quizás un poco más latinoamericana, pero precisamente ese era el interés de Stuart en cuanto al interés investigativo, ¿no? Cómo estaba asociado con la experiencia de cada quien y cómo eso también se hacía visible dentro de su perspectiva, ¿no? De sentar esa posición. Entonces sí tiene bastante influencia también el tema de los estudios culturales dentro de lo que hablamos del locus de enunciación, ¿no? Quizás partimos un poco más desde el pensamiento colonial, pero realmente también tiene una bastante influencia en los estudios
culturales. Respecto a los espacios, yo creo que para ser parte, digamos que los espacios de participación del semillero son dos, por medio de la interacción social a través del café distópico. Si tienen un tema que les interese como exteriorizar, que tengan una discusión que quieran hacer, pues podrían escribirnos. Tenemos una página, un fanpage en Facebook, la Distopía Unicauca. Está con el slash Distopía Uncauca. Y ahí podrían escribirnos al interno y nosotros respondemos. También el correo institucional, que yo no sé si lo puedo colocar por acá. Bueno, en un ratico lo coloco. Tenemos el correo institucional que es distopia@unicauca.edu.co. También podrían escribir personalmente, ¿no? Si necesitan una pregunta mucho más, hacer unas preguntas mucho más concretas. Ahorita colocamos los correos de nosotros dos y también el del semillero. Y la otra forma de participar sería pues involucrarse de manera activa al semillero a través de la incorporación al mismo, ¿no? Digamos que hay unas líneas de trabajo muy definidas, también hay unas líneas de investigación que se pueden alterar en la medida de lo que se requiera la persona que esté interesada. Y por ese lado también sería también pues por ese acercamiento. Y nosotros les mostraríamos también qué es lo que hacemos. Usualmente cuando llega una persona nueva o algunas personas nuevas, hacemos una reunión específica para las personas para que hagan las preguntas que quieran, para que entiendan un poco cómo funciona toda la dinámica, la línea de trabajo que tenemos, y si quieren hacer alguna proposición o alguna cosa, también está ese espacio, ¿no? Distópica. Bueno, con Distópica tenemos también por el momento la página de Facebook, que también es Distópica, Revista Crítica Intercultural. Por ahí ya vi algunos me gusta nuevos, supongo que también son de las personas que están acá. Ahí dentro del fanpage están como los requerimientos para publicar, que no son muchos realmente, y las formas en las cuales se puede hacer. Si el caso es que están interesados y quizás no les alcanza el tiempo, pues nos escriben y podríamos mediar ese tiempo. También si tienen una dinámica, una temática que quieran como empezar, quizás un poco también desde la experimentación o el arrojarse a hacer esas propuestas, también hacemos como asesoría sobre cómo se va a publicar, pero también si requieren también asesoría en términos editoriales, también estamos dispuestos a hacerlo. Entonces, digamos que esta es una experiencia de publicar diferente, porque tratamos de ser lo más amigables para la publicación, como que no sea una cuestión traumática, sino que precisamente sea un espacio en el que podemos conversar. No sé si quieres decir algo, Valentés. No, pues frente a la dinámica de Distópica como tal, pues recordarles, como les mencionábamos hace un rato dentro de la ponencia, que hemos hablado hemos buscado en esta primer convocatoria hablar sobre el papel y la responsabilidad de la academia frente a las realidades sociales, un poco haciéndonos también a nosotros y nosotras mismas el llamado de atención frente a lo que ha venido ocurriendo, no solamente en términos de la pandemia, sino en términos de la coyuntura política y social que está viviendo tanto el país como el mundo. Entonces, pues súper importante que puedan unirse. Ahí está, en ambos fanpage está toda la información, tanto para acceder a comunicarse con nosotros como semillero, como para poder acceder a la convocatoria de la revista. Y nada, pues agradecer. Voy a poner también mi correo personal en el chat para cualquier duda, cualquier cosa. Y pues nada, ojalá podamos seguir encontrándonos en estos espacios de diálogo y de debate frente a estas nuevas formas también de entender lo político, que nos han permitido a nosotros poder trasladarnos a otros espacios, otros escenarios que antes habrían sido impensables de que también pudiéramos participar, ¿no? Entonces, pues nada, muchas gracias. Ahí Lau colocó los correos de Distopía y de la revista Distópica, entonces también nos pueden contactar por ese medio. Nosotros estaremos pues pendientes, incluso si quieren hasta en el mismo chat de Gmail podemos contestar. Y nada, muchas gracias por el espacio, muchas gracias a David por moderar, digamos que al seminario, digamos que en extenso por hacernos parte de esto, ¿no? Que también consideramos que, siento que también es una apuesta para ustedes traer este tipo de dinámicas que quizás están un poco más alejadas de estas perspectivas o esos campos disciplinares diferentes. Entonces, muchas gracias.